Muchas gracias. Estamos a 10 segundos de iniciar. Voy a apagar mi cámara. Adelante, estamos en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los espectadores que nos ven por el Facebook Live de la Maestría de Derecho Constitucional de la UTPL. Bienvenidos a este espacio de debate constitucional en donde hacemos opiniones académicas respecto de la coyuntura de la América Latina, el Ecuador y el mundo. Esta vez estamos con Carolina Smois, nuestra invitada desde la Argentina. Ella es abogada, comprometida con el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, doctoranda de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con más de 15 años de experiencia laboral en el área jurídica del sector público y privado, docente universitaria desde el año 2011, autora de distintas publicaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos, defensora de los mismos y creadora de Académica. Eso nos dice su perfil. Bienvenida a este espacio académico. Mi nombre es Dani Grijalva y estamos aquí. El día de hoy nos convoca este espacio para conversar respecto de movilidad humana y los estándares de la CIDH, específicamente la Corte, no la Comisión. Espero que sea así. Para empezar, conversamos un poco respecto del contexto de lo que tiene que ver con la movilidad humana. Las Naciones Unidas en su página respecto a inmigración nos informa que en la actualidad el número de personas que viven en un país distinto a su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las migraciones en el mundo a 2020, en junio del 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo. 51 millones más que en 2010. Casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2,8% en 2000. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Según el ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79,5 millones a final de 2019. De ellos, 26 millones eran refugiados. Bajo el mando de ACNUR, 5,6 millones de refugiados palestinos bajo el mandato de la UNRWA. En este contexto, y un poco para quienes no entienden mucho de qué va la movilidad, cuéntanos, ¿qué podemos entender por movilidad humana? Bueno, en general, movilidad humana, cuando hablamos de movilidad humana nos referimos a todo lo que es, a las personas que se desplazan de un territorio a otro. Como vos bien decías, en función de distintos motivos se puede dar este desplazamiento. Puede ser por cuestiones laborales, puede ser escapando de la guerra, por ejemplo, o de enfrentamientos armados, puede ser por un sinnúmero de motivos en realidad, y me parece que lo fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de movilidad humana es sobre todo que tanto los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como los regionales, hablando específicamente de lo que es el sistema interamericano, del que formamos parte, establece en su artículo 1 la Declaración Universal que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a que todos los seres humanos estamos en un plano de igualdad, y esto incluye, digamos, esta condición es independiente del estado migratorio que tengamos, ya sea que seamos nacionales o extranjeros de un estado, ¿sí? Contestando a tu pregunta. Chévere, gracias. Un poco voy a parirnos
adentrando a la América. Actualmente América tiene un problema, por llamarlo de alguna forma, que lo compartimos casi todas las naciones, que tiene que ver y está muy relacionado con el tema de la migración venezolana. Según la ACNUR, cada día entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen del país, la mayoría a pie hacia un destino incierto, pero con la esperanza de un mejor futuro. Igual, algunas cifras, esta migración de Venezuela se ubica más o menos, está distribuida 28.000 venezolanos en Costa Rica, 94.000 en Panamá, 1.4 millones en Colombia, 385.000 en Ecuador, 870.000 en Perú, 371.000 en Chile, 145.000 en Argentina, lo que nos da un entorno de cómo se ha desplazado la población venezolana hacia los otros países de la América Latina. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de cualquier estado. También nos dice que esas personas tienen derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. La migración venezolana es muy reciente en la América Latina y sabemos que le corresponde al Sistema Interamericano de Protección de Derechos vigilar precisamente esos derechos. ¿Cuáles son esos estándares del sistema interamericano? Bueno, sumamente interesante la pregunta, y la verdad que da pie para contestar muchas cosas. Me resulta interesante poder pensar, si bien en el caso de Venezuela, como vos recién comentabas, es por ahí más notorio en todo lo que es América Latina, lo cierto es que no solo los nacionales de Venezuela son los que hoy por hoy están migrando. Sumo a tus estadísticas el dato de que, por ejemplo, la mitad de los migrantes que salen, que entran a México y a Estados Unidos son menores de 18 años. Entonces, la migración y el traslado de territorio de las distintas poblaciones y de los distintos seres humanos toca distintos temas, no solo el de la migración por sí, sino también otros derechos relacionados. Como vos decías, el artículo que establece la Convención, también la Convención establece por otro lado los derechos del niño, y la Corte se ha expedido en relación a estos derechos principalmente en la opinión consultiva, que tiene que ver con la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, y también en una serie de sentencias se ha referido, aunque vinculado a otros derechos como mencionaba recién, a los derechos de los trabajadores migrantes y a los derechos de los niños y niñas migrantes. Entonces, lo que podemos ir deduciendo es que en realidad, y más allá de los casos particulares que se dan a lo largo y a lo ancho de América Latina, lo cierto es que la Corte Interamericana y los estados que la conforman, de hecho, en la opinión consultiva han participado 12 estados interesados por la protección de los derechos de los migrantes. Como decía, bueno, justamente, o sea, la Corte Interamericana está interesada en el tema y ha atendido en sus diferentes sentencias y opiniones consultivas a proveer una mejor y mayor protección y garantía de los derechos de las personas migrantes. Particularmente me interesaría comentar, bueno, justamente que por ahí la vinculación más notoria que ha tenido la Corte al expedirse con respecto a los migrantes ha sido particularmente en relación a su derecho a trabajar y en el respeto a los niños y niñas migrantes que a veces sean situaciones en que migran solos, y esa situación de migración los coloca en una situación de especial vulnerabilidad.
Esta opinión consultiva de la que nos comentabas, eh, ¿qué derechos ha desarrollado? ¿Solo el derecho al trabajo? ¿Solo la protección? O sea, en Ecuador los migrantes son parte de los grupos vulnerables según su constitución. Eso les da derechos reforzados y de atención prioritaria. Pero, ¿qué nos dice esta opinión consultiva que nos comentabas? ¿Qué derechos desarrolla? Bueno, principalmente el derecho a la no discriminación, no solo en cuestiones laborales, sino en todos los ámbitos de la vida y en relación a todos los derechos, sobre todo a la integridad personal, a la integridad física, el derecho al trabajo, el derecho a tener, el derecho a tener acceso a condiciones de vida dignas, no solo a trabajar, sino que ese trabajo permita a los migrantes, independientemente de que su situación de migración sea regular o irregular, que ese trabajo tenga como contraprestación una remuneración que le alcance, no solo para desarrollar su vida, sino la de su familia, y que ese desarrollo de la vida no solo implique trabajar, sino una realización personal, desarrollar sus habilidades, sus potencialidades con respecto a lo que elige para su propio proyecto de vida. La Corte Interamericana lo que hace es, a través de la interpretación de las sentencias que hace en los casos contenciosos, o a través de las opiniones consultivas, es ampliar el contenido de los distintos derechos humanos que establece la Convención Americana, y otras convenciones interamericanas que tenemos como parte del sistema normativo, del sistema interamericano en cuanto a su normatividad. Entonces, la Corte Interamericana, cuando interpreta estas sentencias o se le pide opinión en estas opiniones consultivas, lo que hace es, a través del principio de progresividad, darle un mayor alcance. Por ejemplo, como mencionaba recién, no solo el derecho a trabajar, sino que ese trabajo le permita condiciones de vida digna. Con respecto a los niños migrantes, por ejemplo, también lo que establece la Convención es que no solo se tiene que tener en cuenta su especial condición de vulnerabilidad en cuanto a su estado migratorio, sino también se tienen que respetar los derechos que establece la Convención en el artículo 19, que son los derechos que protegen a los niños, que como sabemos son los menores de 18 años, y por eso cobra relevancia lo que comentaba yo recién, que la mitad de los migrantes hoy por hoy presentan edades que van por debajo de los 18 años, y algunos incluso migran separados de sus padres. Ok, nuestra constitución, igual ecuatoriana, respecto de la movilidad, tiene un principio que creo que es un poco sui generis, o mejor dicho, no muy aplicado en las legislaciones de todo el mundo, que tiene que ver con la libre movilidad humana. Es decir, para pasar por Ecuador no necesitas tener visa ni nada por el estilo. ¿Tú crees que, eh, bueno, y que está obviamente limitada, digamos, de maneras legales más que constitucionales? La Constitución es clara al decir que hay libre movilidad humana. Eh, ¿Tú qué crees sobre la libre movilidad humana? ¿Crees que es posible, es un ideal, esto de que los seres humanos podamos movernos sin pensar en las fronteras? Yo estoy a favor de la movilidad humana, y no solo lo que establece la Constitución, sino también los tratados internacionales. Lo cierto es que creo que todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos tienden justamente a la libertad de todas las personas, y a que cada persona pueda elegir lo que quiere para su vida, elegir su proyecto de vida, como ha dicho en distintas sentencias la Corte Interamericana, y poder desarrollarlos en libertad.
eso no puede incluir la limitación territorial desde ningún punto de vista. Yo estoy a favor de que este derecho sea respetado, no solo a nivel internacional, sino a nivel interno de los estados. Creo que es sumamente importante, y a este respecto me parece que es a donde está tendiendo el sistema interamericano de protección, en el sentido de que cuando nosotros hablamos del principio de no discriminación, suponemos que los estados tienen que tratar a todos los seres humanos de igual forma. Y esto es un error común que tiene ciertas excepciones, sobre todo cuando se trata de personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Cuando hay diferentes tipos de grupos de personas que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser, como ya mencionaba recién, los derechos de los niños y sus derechos, como los derechos de los migrantes, las personas en situación de migración. Digo, cuando las personas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, ya sea por la situación externa o por condiciones personales, el Estado tiene obligaciones de un trato diferente. ¿Diferente en qué sentido? Que los de un trato que sea objetivo, que sea proporcional y que sea respetuoso de los derechos humanos. Entonces, me gustaría pensar que los estados pueden tener diferente trato con respecto a los migrantes, pero que ese trato jamás puede implicar una discriminación o considerarlos con menores derechos que los nacionales de su estado. Un poco aplicando este derecho de no discriminación que nos estás comentando, quiero saber tu opinión en este contexto de esta pandemia que nos ha golpeado a todos. Eh, Hay migrantes que se quedaron encerrados en estados que eran estados de paso para ellos, o sea, en su plan de vida solo estaban de paso, pero lastimosamente las fronteras de algunos países se cerraron y se quedaron eh, ahí guardados, lo que evidentemente les pone en una condición de vulnerabilidad, primero porque pasan a ser migrantes indocumentados, entre comillas, es decir, y mal utilizando la palabra ilegales, porque para mí no hay seres humanos ilegales No hay en seres ese humanos sentido. ilegales. Exactamente. Entonces, eh, desde el punto de vista internacional, el tema de la prevención de esta enfermedad, la vacunación, ¿tú crees que los estados aplicando el bloque de convencionalidad para tomar la decisión de vacunar tienen que tener alguna consideración especial sobre los migrantes? ¿O como se acostumbra, tendrán que ser prioritarios los nacionales? ¿Tú qué crees? En primer lugar, con respecto a los mal llamados inmigrantes ilegales, quiero hacer una acotación con respecto al lenguaje. Creo que es sumamente importante empezar a referirnos a las personas o las situaciones desde un lugar de conciencia. Entonces puede ser que su situación migratoria sea irregular, pero la persona, como recién decías vos, en ninguna situación va a ser ilegal. Las personas por migrar no son ilegales. Pueden tener una irregular condición migratoria. Me parece que el lenguaje delimita realidades, tanto sea para incluir como para excluir, y me parece que es sumamente importante desde el lenguaje empezar a incluir, y que todos somos dignos de tener una protección de nuestros derechos. Y con respecto al tema de la vacunación, creo que las únicas consideraciones que se pueden tener con respecto a la prioridad en la vacunación tienen que ser cuestiones de salud, tienen que ser cuestiones epidemiológicas, que se basen en esos principios, y no con respecto a cuestiones migratorias. Digo, nosotros hoy por hoy sabemos que una de las poblaciones más vulnerables con respecto al virus es las personas mayores. Entonces,
si tuviésemos que elegir entre vacunar personas mayores o nacionales del Estado, creo que el criterio tendría que tener que cumplir cuestiones epidemiológicas como ser empezar a vacunar a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto al virus y por cuestiones médicas de salud pública. No por cuestiones de migración, claramente. Eso es lo que yo pienso y creo que sería algo que deberían pensar también los que tienen a su cargo las políticas públicas. Y nos comentabas que actualmente el 50% de la población migratoria es menor de 18 años. Eh, Niños, niñas y adolescentes les llamamos en la legislación ecuatoriana. Es, ¿Cómo prevenimos desde los estados que esos niños, niñas y adolescentes pasen por situaciones de discriminación? No sé si el derecho más vulnerado de los migrantes menores tiene que ver con un tema de discriminación. Me parece que sufren distintos tipos de violaciones de derechos a otros niveles mucho más por ahí profundos, que tienen que ver con derechos mínimos, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a ser oído, y sobre todo lo que me parece con respecto a las condiciones de los niños migrantes, es que se pierde de vista uno de los principios generales del derecho internacional y sobre todo uno de los principios a los que la Corte Interamericana se refirió puntualmente y en distintas ocasiones, y varias ocasiones, que es el interés superior del niño. Y esto tiene que ver con, dentro de la normativa que se puede aplicar, posicionándonos en un ideal de que la normativa se aplique o al menos esté en el interés de las personas aplicarlas en aplicar la normativa existente, que respeten el interés superior del menor. En los distintos momentos, ya sea desde que entra a un estado diferente al suyo, sea que entre acompañado, sea que entre con otros menores, y bueno, y en las situaciones en las que se dé la migración, ¿no? Pero me parece que más allá de su condición de migrante, lo primordial sería respetar los derechos que tiene como niños y esta especial protección que recibe a nivel del sistema interamericano. Como vos decías recién, y que estábamos hablando, creo que previo a iniciar este debate público, el control de convencionalidad en este sentido es sumamente relevante, por lo cual hace que los estándares interamericanos sean directamente operativos a nivel interno de los estados, y no solo judicial, sino también al momento de elegir las resoluciones administrativas que puedan implicar la puesta en vilo de sus derechos. Ok. Se me queda en el tintero algo. Bueno, yo te hacía esta pregunta porque básicamente desde mi experiencia, eh, creo que la situación de discriminación de los niños es relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en mi país, eh, los migrantes venezolanos han tenido acceso a la educación pública y evidentemente entran en un entorno un poco adverso, bueno, un poco bastante adverso, porque obviamente los nacionales empiezan con estos procesos de discriminación eh, que terminan afectándoles a los niños, ¿no? Entonces, ese era el entorno de la pregunta, porque eh, considero yo que es importante, o sea, partiendo desde la lógica que el derecho no crea realidades, sino al revés, la realidad es la que crea el derecho. Eh, Saber un poco más profundamente si la Corte Interamericana tiene desde la opinión consultiva o desde alguna sentencia, algún estándar específico que
no sé, se haya discutido previamente o hay alguna sentencia respecto de estas discriminaciones hacia niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Mira, tengo entendido que no, que la Corte no se ha expedido puntualmente en un caso eh, que en profundidad aborde esta cuestión, pero sí la Corte Interamericana lo que hizo fue referirse a esta situación con respecto a otros casos que tenían, por ejemplo, como víctimas a menores de edad. De hecho, uno de los casos que a mí más me tocaron cuando estaba estudiando es el tema del caso de los niños de la calle. Cuando la Corte Interamericana se refiere a los niños, y en este sentido, por eso yo estaba diciendo que más allá de la discriminación, lo cierto es que me parece que la infancia eh, es a ver, de todas maneras, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, tanto derechos del niño, tanto derechos de migrantes, lo cierto es que no podemos darle prevalencia a un derecho sobre otro derecho, a una población en situación de vulnerabilidad sobre otra, sino creo que lo que entiende tanto el sistema internacional como el regional y lo que debería ser a nivel interno de los estados es equilibrar toda la normativa para la mayor protección y tutela de todos los derechos. Pero bueno, en este caso, como comentaba recién, en el caso de los niños de la calle, lo que hace la Corte es establecer un estándar que me parece fundamental y que aplica transversalmente a todas las situaciones de la vida humana. Y justamente se da en el marco de los casos de los niños de la calle, que los niños en la calle, que tienen su vida como centro de vida en la calle, están en una situación de particular vulnerabilidad. Y lo que hace es fijar el estándar de vida digna. Cuando la Corte fija este estándar de vida digna, amplía el contenido del derecho a la vida y se refiere a que la vida no puede digamos que el derecho a la vida no solo incluye la privación ilegítima de la vida física, sino que la vida tiene que contener condiciones de dignidad. Cuando se refiere a condiciones de dignidad es que cada persona pueda tener un proyecto de vida y pueda desarrollarlo en libertad. Entonces, si nosotros tomamos en consideración este derecho y este contenido ampliado de los derechos, es que podemos aplicarlo tanto a la condición migratoria como de discriminación, no solo a partir de la condición migratoria, sino de cualquier condición que haga, digamos, ¿cómo lo digo? Que signifique una discriminación para la persona, ya sea la condición migratoria, de edad o cualquier otra. Entonces, me parece que, bueno, obviamente que los estándares son para respetar y sobre todo el principio de no discriminación. Sé y me consta que los migrantes en el estado que no es propio suyo sufren actos de discriminación y bueno, por eso yo decía que es importante conocer los estándares tanto a nivel internacional, pero no solo por eso, sino para ser aplicados tanto en el derecho interno como en la vida diaria de las personas y en los distintos ámbitos, como por ejemplo la escuela, como mencionábamos. Así es, bueno, eh, muchísimas gracias, Carolina, por este espacio. Te agradezco. Esta discusión ha sido enriquecedora. Conocer precisamente que hay estándares de la Corte Interamericana que se han desarrollado respecto de las personas en situación de movilidad. Para nosotros los ecuatorianos esto significa no solo que nuestra Constitución, que protege sus derechos, está bien encaminada, sino que hay un bloque de convencionalidad que debemos respetar, sobre todo cuando existen opiniones consultivas. Es, recientemente nuestra Corte admitió en una de sus sentencias que las opiniones consultivas son parte del bloque de constitucionalidad y así tomó partido por el matrimonio igualitario.
en base a una opinión consultiva de precisamente la Corte Interamericana. Esa es la relevancia constitucional que tienen las opiniones consultivas. Te agradezco muchísimo, Carolina, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y este ha sido una presentación más de debate constitucional, el espacio en el que compartimos ideas en la maestría de Derecho Constitucional precisamente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Buenas noches con todas y todas. Nos vemos la próxima semana.